Vamos a hablar con Joaquín Cotani, que es economista, se desempeñó como viceministro de Economía hasta el 14 de junio de 2024, o sea, como viceministro de Economía de Luis Caputo bajo la presidencia de Javier Milei. Ya previamente había participado, había sido subsecretario de Programación Macroeconómica desde el año 1991, pero bueno, ahora su último paso fue justamente bajo el gabinete actual, ¿no? El gabinete que integra Luis Caputo. Joaquín, buenas tardes, ¿cómo estás? Andrés Lerner te saluda. Hola, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, Joaquín. La verdad que la economía sigue siendo un gran tema de debate y un gran tema en donde hay muchas novedades, ¿no? Bueno, el gobierno lanzó un nuevo esquema cambiario, algo de lo que venía siendo quizás lo más debatido, ¿no? Del plan económico de Javier Milei. Pero en esto hay diversas opiniones. Hay algunos que dicen es un esquema sostenible en el largo plazo y hay otros que dicen no, es un esquema que el gobierno lanza para tratar de llegar un poco más tranquilo, un poco mejor a las elecciones. ¿Vos qué mirada tenés sobre esto? Bueno, en mi opinión, el gobierno enfrenta dos situaciones que son totalmente diferentes. La primera es cómo llegar a las elecciones haciendo la menor cantidad de ruido o de olas posibles. Y la segunda es qué hacer después de las elecciones para que las cosas realmente funcionen, la economía crezca, no haya la amenaza latente de un problema cambiario. Con respecto al primer problema, yo no tengo críticas de fondo. Creo que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, dado ese objetivo que se puso de que las cosas cambien lo menos posible y no haya problemas de aquí a las elecciones. Por ejemplo, cuando el gobierno dice, en realidad no vamos a salir a comprar reservas, salvo que el tipo de cambio caiga a 1.000, lo que está diciendo no es que no va a comprar reservas, porque de hecho tiene que hacerlo para cumplir la meta con el fondo ya en junio, que tiene que comprar 4.000 millones de dólares. Lo que está diciendo es que, dado que la demanda de dinero aumenta, la va a abastecer eh, dejando pesos en las licitaciones primarias, es decir, no renovando la totalidad de las LECAPs que vencen. Porque si no hiciera eso, la tasa de interés aumentaría, habría un exceso de demanda de dinero. Eso daría lugar a que la gente se desprenda de dólares y el problema se solucionaría, pero en el medio habría un aumento en la tasa de interés. Y si interviniera dentro de la banda y quisiera comprar dólares, metería una presión hacia arriba en el precio del dólar y tampoco quiere hacer eso. Ahora, hubiera sido mejor, en mi opinión, que la salida del cepo se hubiera producido en el segundo semestre del año pasado, porque entonces hubiéramos llegado con más fuerza, con más reservas, con menor inflación a este momento. Pero bueno, eso es historia. Y dada la proximidad de las elecciones, está bien, es correcto tratar de no desestabilizar nada que pudiera ser desestabilizable. Ahora, después de las elecciones, o sea, una pregunta que se va a hacer la gente es, bueno, ¿y cómo van a comprar las reservas? Si no intervienen y tampoco quieren que la tasa de interés aumente y que la gente se desprenda de dólares y ahí el Banco Central los compre, ¿cómo van a hacer? Y el gobierno está confiado en que va a poder hacerlo porque entre la liquidación de los dólares de los exportadores y el aumento que va a continuar en los préstamos en dólares, que son dólar link, no en dólares exactamente, con eso se van a acumular las reservas. Y como va a aumentar la oferta de dólares, van a poder comprarlas sin que el tipo de cambio aumente. O sea, eso está bien estudiado y está en sintonía con las habilidades de este equipo que conoce el mercado y que sabe cómo controlarlo. Después de las elecciones, la situación es otra, el problema es otro. Y no alcanza con tener buena maniobrabilidad, eh,
en el mercado para intervenir o no intervenir. El problema es que hay un atraso cambiario. Y ahí, fuera de la entelequia que se arma siempre que uno dice que hay atraso cambiario y empezamos a discutir con qué compararlo, si es con la convertibilidad o, o con Macri o con lo que sea, yo tengo una explicación mucho más sencilla de por qué hay atraso cambiario y es una explicación del libro de texto. Y es que si en el mismo momento, simultáneamente, existe un déficit en la cuenta corriente y una situación de lo que se llama brecha de producto negativo, que significa una combinación de desempleo, subempleo, exceso de capacidad ociosa, que es lógica después de 12 meses de estancamiento y recién saliendo de una recesión. Bueno, ese es un síntoma de que el problema no es que haya un exceso de gasto sobre ingreso, que es la explicación típica de por qué hay un déficit de cuenta corriente. Lo que hay es un desequilibrio, hay un tipo de cambio Claro. que hace que los bienes y servicios transables sean demasiado baratos para la Argentina. No importan las comparaciones con el exterior, Ahora, dadas las condiciones de Argentina claro. y los bienes no comercializables y los servicios, por ejemplo, que yo, salir a comer Mm, afuera en la Argentina, son demasiado caros. Y entonces eso se tiene que resolver. Y hay dos formas de resolverlo. Baja el tipo de cambio real de equilibrio, sube el que observamos. claro. Ahora, Joaquín, yo entiendo la explicación que das sobre este punto, pero también me quedo pensando en el mientras tanto, mientras llegamos a las elecciones, seguimos arrastrando el problema y seguimos de alguna manera dilapidando recursos de un banco central que además no tiene recursos propios. Digo, fuimos a pedirle 12.000 millones de dólares, en realidad 20.000 millones de dólares más al prestamista de última instancia para sostener un esquema en donde a los argentinos les salga barato irse a Miami. Y todo esto para que el gobierno pueda llegar más tranquilo a las elecciones. La verdad que me da la sensación de que en el mediano plazo eso va a hacer que cuando haya que sincerar la situación tenga un costo más alto para la sociedad en su conjunto. Bueno, no, no lo veo tan negativamente. Por supuesto, estoy de acuerdo y por eso digo que si esto se hubiera hecho antes y había la oportunidad de hacerlo sin tanto temor a que la inflación aumentara, hoy estaríamos mejor, hoy estaríamos con tasa de inflación más baja y con reservas ya acumuladas y posiblemente con acceso al mercado internacional. Entonces todo este drama del acuerdo con el fondo y demás no hubiera ocurrido. Ahora, llegado este momento, no está mal que el camino a las elecciones sea lo más ordenado posible. Y en el proceso no se van a perder. Lo que hace posible que la inflación no aumente, que el tipo de cambio no salte, que la tasa de interés no salte, que es algo que la sociedad quiere que Mm, ocurra. Eso lo va a hacer posible el acuerdo que hubo con el fondo porque se han desembolsado las reservas y vendrán los desembolsos de los otros organismos que van a posibilitar que esto ocurra. Pero eso no alcanza para dar seguridad sobre que los pagos de la deuda se van a hacer después del 2026 ordenadamente, o sea, a medida que empiece a haber esta preocupación, entonces, bueno, el problema tiene que estar resuelto. Y para que esté resuelto, inmediatamente después de las elecciones, tiene que haber una liberación total del cepo, no parcial. Una liberación que afecte a las empresas, o sea, que las empresas tengan libertad para comprar dólares, los importadores también, que no haya ningún tipo de cuotas y esperas, y que los exportadores puedan decidir libremente si le dan, si le venden los dólares al Banco Central o no se los venden. Es decir, que haya un verdadero mercado único claro. de cambios y libre. Porque lo otro que veo y me preocupa es que, y casi de forma orgullosa, porque a veces los funcionarios retuitean, el Banco Central pone cuando termina la rueda ese cartelito, dice sin intervención,
pero en realidad, por una cuestión estacional, ese cartelito tendría que decir compramos 100 millones, compramos 150 millones, que es lo que suele comprar el Banco Central a esta altura del año. Si con este tipo de cambio a esta altura del año no está comprando, uno lo que piensa es que en una época del año en donde la estacionalidad no juega a favor, lo que va a pasar es que el Banco Central va a tener que vender dólares para mantener el tipo de cambio en el medio de la banda o en un lugar más cercano a la banda como al gobierno le gustaría. Bueno, sí, yo no especularía en contra de Toto Caputo. O sea, si sabemos que hay un programa que requiere que haya 4.000 millones más de reservas a junio y 9.000 a fin de diciembre. Y como digo, al menos a junio, no sé Mm. cómo va a ser la cuestión de a fin de diciembre, pero para entonces yo creo que por eso digo, para entonces va a haber que haber liberado totalmente el tipo de cambio, se tendría que haber depreciado, tendría que haber reservas en proceso de acumulación. Pero hasta junio es una cuestión de 4.000 millones de dólares, no es mucho. Faltan 2 meses. Hay liquidación de exportaciones que va a ocurrir en parte debido al temor de que aumenten las retenciones. El proceso, ahora vamos a ver cuáles son las medidas que se anuncian respecto del uso de los dólares, pero seguramente sean destinadas a que siga este proceso de bancarización y de préstamos bancarios que llevan también a un aumento de las reservas porque los bancos no prestan en dólares, sino que tienen que vender los dólares, convertirlos a pesos y el préstamo es dólar link. Entonces O yo sea, creo que perdón, podemos ir Joaquín, al porque es grano. importante lo que estás diciendo. Vos lo que te imaginás es que podría haber alguna flexibilización en esas regulaciones que hoy pesan sobre los créditos en dólares. ¿Te imaginás que podría venir por ese lado? Podría venir, lo importante, ha habido una expansión muy Sí. grande de los préstamos en dólar. El asunto es que se estaba un poco acabando el proceso, todavía existe y si uno le puede dar un impulso, hasta ahora esa ha sido desde el segundo semestre del año la forma en que el gobierno ha estado acumulando reservas. O sea, yo veo todo lo que pase hasta las elecciones como eh, cuestiones de ingeniería financiera y de manejo de la situación, porque eso se lo ha puesto como objetivo el Claro. gobierno, por Lo que razones pasa es que estamos electorales o por así, las que sea. hace un año me da la sensación que estamos así, yendo de puente en puente, el gobierno Sí. tratando de sostener un tipo de cambio que en el medio va perjudicando a un montón de empresas que fabrican o producen en la Argentina, porque cada vez se hace más atractivo, no sé, cruzar la frontera y traer cualquier cosa de Brasil o de Chile, ¿no? Exacto, sí, exactamente. O sea, ella siempre fue mi prédica que, bueno, creer, no tenerle miedo al mercado y no sentirse demasiado cómodo con el intervencionismo en el mercado de cambio, sobre todo para un gobierno libertario. Por eso yo soy optimista porque el problema de la Argentina se resuelve fácilmente. O sea, una vez que uno hizo el ajuste fiscal, que es lo más difícil de hacer, y ve que lo que hay es un desequilibrio del tipo de cambio que está demasiado bajo en términos reales, y bueno, el asunto es, ya liberados del problema político y de las elecciones y de todo eso, hacer lo que hay que hacer. Y hacer lo que hay que hacer es simplemente dejar que el mercado determine y ajuste como debe ajustar. Ahora, si yo veo que estamos en noviembre, que la situación de atraso cambiario se ha profundizado y que encima el Banco Central está perdiendo reservas prestadas, y bueno, ahí me voy a preocupar. Pero eso conduce necesariamente a un problema de cambiario, a un problema de crisis y eso yo creo que el gobierno es suficientemente inteligente para evitarlo y no seguir poniendo parches o haciendo estas cosas que hoy se justifican de nuevo por la cercanía de una elección de medio término para un gobierno que tiene que reforzar su presencia en el Congreso, pero
no habría ninguna justificación. O sea, obviamente va a haber un salto cambiario, va a haber inflación, pero como no se va a espiralizar la inflación, porque no se va a emitir como antes para financiar al gobierno, yo tengo fe en que con esa política la Argentina queda libre para empezar al principio va a haber obviamente un ajuste, pero luego lo que va a haber es una situación de mayores exportaciones, O sea que de, todavía a este programa todavía le falta un ajuste más. le falta un ajuste más. Esto, por eso, para mí, vos decís, hay gente que piensa que esto es sostenible. Yo pienso que esto es un arreglo tipo parche de aquí a las elecciones y que después de las elecciones confío en que el gobierno va a hacer lo correcto. Y para mí lo correcto no es otra devaluación como la de diciembre del 23, no es eh, otra gradualismo en materia de liberación del cepo, es una liberación total, completa del cepo y seguir insistiendo en las medidas de reforma estructural, de desregulación y todas esas Mm, cosas que son buenas y mantener la disciplina fiscal. Entre paréntesis, sí. un salto temporario en la inflación puede ayudar también a reforzar la cuestión fiscal Claro, a y licuar el gasto de mantener. alguna manera. Joaquín, no quería dejar de preguntarte, ¿por qué te fuiste del gobierno? Me fui del gobierno porque no podía quedarme, en parte por razones personales, porque yo vivo en Estados Unidos y no estaba en condiciones de ir por un tiempo, entonces acepté hacer esta transición, y en parte porque tampoco Toto Caputo quería que me quedara, porque tenía una visión algo crítica, pero fundamentalmente porque no era una parte, no era del grupo chico, de Claro. gente que, o sea, al final el grupo de Caputo es un grupo muy reducido, tiene una relación casi personal con el presidente del Banco Central y todos los que están ahí están muy comprometidos en un programa. Yo fui un poco ahí de abogado del diablo y no me hacía falta No, a mirá qué Caputo un interesante abogado del diablo. mirá qué interesante lo que decís, porque también quería preguntarte sobre otra cuestión que yo te escucho a vos, Joaquín, y la verdad uno puede pensar como vos, puede disentir, pero te escucho como una persona formada y respetuosa, que me parecen cosas importantes. Y este tono bravucón en el que uno ve al ministro de Economía y que ve a distintos funcionarios del gobierno y descalificando a otros colegas, no sé cómo te sentías con esa situación, cuando se descalificaba a un montón de economistas que con distintos pensamientos son muy respetados en la profesión. Bueno, obviamente, o sea, cuando uno está en el gobierno son difíciles las cosas. Uno trabaja y si la gente no acompaña, o sea, en términos de aceptar con credibilidad lo que se hace y si en el camino hay críticas que son infundadas o son incorrectas o no, o sea, no se justifican, entonces, bueno, uno entiende por qué el nivel de adrenalina es alto. Yo fui funcionario en los 90 y bueno, y Cavallo era un tipo que cuando saltaba, Sí. saltaba con los tapones de punta. No decía malas palabras, no ofendía e insultaba a la gente. Habrá habido algún caso por ahí, pero uno lo ve a Caballo ahora y es el tipo más tranquilo del mundo. Y yo supongo que le pasará a Milei lo mismo cuando ya no esté en la función pública y se dedique a escribir libros y cosas por el estilo. A mí me parece que ahí me parece que no, me parece que hay algo más en la impronta y es verdad lo que decís de Cavallo, que era muy efusivo, pero no sé si se llegó al nivel de agresión y personalización que a veces hay en los ataques, no sé, podría decir, bueno, el propio No, Cavallo en algún momento, incluso con una venganza personal sobre su hija, Marina del Poyeto, algunos que se me vienen a la cabeza ahora, pero sé que hay más. no. Bueno, Caballo es una persona muy noble en ese sentido. La única cosa que hizo fue mandar a lavar los platos
a alguien del CONICET. Ah, sí, sí, sí. Eso es. Pero después pidió perdón. Y si dijo algo sobre Norma Plar, después también le pidió perdón. O sea, hay una cuestión de entereza. Pero bueno, pues yo no juzgo a nadie, o sea, porque hay que estar en los zapatos de cada uno para poder, obviamente yo estoy libre de presiones, estando acá y opinar es fácil, ¿no? Claro, claro. Joaquín, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio 10. Muy interesante escucharte. Bueno, gracias a vos. Charlamos con Joaquín Cotani, que es economista, se desempeñó como viceministro de Economía hasta el 14 de junio de 2024, o sea, fue viceministro de esta gestión, Sí. y me parece que dejó varios títulos importantes, ¿no? Para subrayar de la cuestión de que, bueno, esto de el dólar barato se puede sostener hasta las elecciones, pero que después de las elecciones evidentemente vamos a entrar en otro terreno, que ese otro terreno le va a requerir al gobierno otro ajuste, digo, para ir tomando en cuenta y subrayar algunos conceptos de alguien que estuvo adentro de la Total. gestión económica hasta hace muy poco, Ujú. menos de un año, ¿no?